¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, aquí les voy a dejar un video de lo que vimos en la clase anterior respecto a las funciones en tres categorías. Bueno, lo he determinado tres categorías según su complejidad, ¿no? Vamos a revisar lo que vimos en clase para que quede claro y puedan repasarlo antes de la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. Vamos a centrarnos en esta pestaña. Tenemos un cuadro con cierto tipo de información, ¿no? Vamos a asumir que este es un salón de clases donde se muestra una lista de alumnos, el sexo de cada uno de ellos y las notas que han obtenido a lo largo de este periodo, ¿no? ¿Qué se nos pide? Recordemos que, bueno, ya sabemos cómo dar este formato, ¿cierto? Vamos a ponerle un poquito de formato para que se pueda ver mejor. Ok, vamos a ponerle aquí, ya saben, ¿no? Ya está, ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el promedio de todas las personas o de todos los alumnos que han obtenido estas tres notas. Estas tres notas tienen que ser promediadas. ¿Y cómo se saca el promedio? Ya sabemos que es muy fácil, hay dos formas. La primera forma es escribir de frente a la función, ¿cierto? Recuerden que toda función empieza con el signo igual. En este caso escribimos promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de los promedios que queremos obtener. Estos tres. Seleccionamos, cerramos paréntesis y le damos Enter. ¿Correcto? Y lo único que tendríamos que hacer es jalar la fórmula hacia abajo. ¿Cierto? Repetimos. Ya hemos determinado el promedio en la primera celda y copiamos la fórmula al resto. ¿Cómo lo copiamos? Desde este punto en la parte inferior. Donde cambia el cursor, ahí jalamos. Jalamos hasta donde queremos y soltamos. ¿Ok? Como nos muestra muchos decimales, lo que podemos hacer es disminuir la cantidad de ellos. Vamos a ver, nos vamos acá a disminuir decimales hasta que nos queden dos decimales, o en este caso vamos a dejarlo que nos queden enteros. Muy bien. Esa es una forma, y vamos a ver la siguiente forma. La siguiente forma es mucho más fácil, mucho más sencilla. Vamos a borrar esto. Para nosotros hallar el promedio de estas tres notas, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña Inicio, nos vamos a esta opción de autosuma, desplegamos y aquí nos aparece la opción promedio. Le damos clic y automáticamente nos detecta las tres notas que quiere promediar. ¿Es lo que nosotros queremos? Sí. Ok. Enter. Simplemente corremos la fórmula y ya está. O si no queremos correrla, hacemos algo más sencillo todavía. Le damos clic en todo el rango, presionamos promedio y se hallan los promedios de cada uno de ellos. ¿Cierto? Bastante sencillo. Vamos a marcarlo de color amarillo para los ejemplos que vienen a continuación. Ok. Estos son nuestros promedios. Entonces, en base a esta tabla, se nos pide determinar algunos datos aquí. Primero se nos pide el promedio. Ok. Vamos a hallar el promedio. Se nos pide en su primera instancia el mínimo. ¿Cuál es el promedio mínimo de este rango? De este rango que está aquí. ¿Cuál es la fórmula para el promedio mínimo? Ya sabemos, hay dos formas, ¿no? Le ponemos igual y le ponemos min y ahí nos sale la función. O la forma más sencilla es simplemente darle clic a la celda, nos vamos a la opción autosuma, desplegamos y elegimos la opción min, ¿cierto? Seleccionamos el rango, ahí está, seleccionamos el rango. Acuérdense que el rango no hay que digitarlo, hay que seleccionarlo. Y nos damos cuenta que está seleccionado porque hay como una línea punteada que corre de lado a lado. Eso nos determina el rango. Muy bien, mínimo del rango que está aquí, de I4 hasta I13.
¿Correcto? Le damos Enter y me aparece el mínimo promedio. Ahí está. Ahora hacemos lo mismo pero con máximo. Nos vamos a autosuma, desplegamos, max. ¿De qué rango? De este rango. Le damos Enter y ya está. Y nos aparece el promedio máximo. Perfecto. Vamos con la siguiente tabla. Nos piden hallar el total de los alumnos. Muy bien. ¿Cuál es el total de hombres? El total de mujeres y la suma total. Si nos están pidiendo el total de hombres, ¿qué columna deberíamos considerar? Muy fácil, ¿no? La columna E, que contiene el sexo. Y cada alumno tiene el sexo que le corresponde. De aquí podemos sacar la cantidad de mujeres y de hombres, ¿cierto? Y si nos piden contar el total de alumnos, tenemos que utilizar dos fórmulas. El contar punto sí o el contar punto sí punto conjunto. Cuando usamos el contar punto sí o el contar punto conjunto, tenemos que saber que aquí hay dos cosas. Cuando usamos la primera función, quiere decir que solamente tenemos un criterio. Y si usamos la segunda opción de contar punto sí punto conjunto, quiere decir que tenemos dos criterios. ¿Cierto? Entonces, en esta tablita, ¿cuántos criterios tenemos? Tenemos solamente uno, contar la cantidad de hombres. Muy bien, entonces utilizamos la función igual contar punto sí, ¿cierto? Primero nos dice el rango. Viene acá la fórmula. Nos dice rango. ¿Cuál es el rango donde hallamos el sexo? La columna E. Entonces seleccionamos el rango, ¿cierto? Coma, en mi caso es punto y coma. Recuerden que hay máquinas, dependiendo de la configuración, es punto y coma o coma, ¿no? En mi computadora es punto y coma. Pero de repente en sus casas sea coma. Eso varía dependiendo de la personalización, pero no hay problema. ¿Ok? Entonces viene el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sean hombres. Y en esta columna, ¿quiénes representan a los hombres? Las M's, ¿cierto? De masculino. Entonces vamos a decirle que sea igual a M. ¿Ok? Cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos M. Perfecto. 6 hombres. Lo mismo hacemos con mujeres. A ver, igual contar punto sí, el rango, ya lo sabemos, seleccionamos el rango, punto y coma, o coma en este caso, ponemos el criterio que sea igual a mujeres, y mujeres en este rango representan las Fs, ¿correcto? Cerramos comillas, cerramos paréntesis y listo. 4 mujeres y 6 varones. O 6 femeninos, o 6 masculinos y 4 femeninos. Y para sumar, ya sabemos, autosuma y le damos Enter. 10 personas. Perfecto. Seguimos bajando y seguimos viendo la siguiente tabla. Ok. La siguiente tabla me dice: quiero que hagas un resumen de todos los aprobados. Quiero que me cuentes cuántos aprobados hay. Muy bien. Entonces, ¿qué columna debería utilizar para saber cuántos aprobados hay? Exacto. Debería utilizar la columna promedio. Entonces vamos a hacer la fórmula. Es simplemente contar, ¿cierto? Contar punto sí igual contar punto sí el rango donde está el promedio, punto y coma. ¿Y cuál sería mi criterio? ¿Con cuánto se aprueba? Con 10.5 siempre, ¿no? Casi siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es que mi criterio sea mayor o igual que 10.5. Comillas,
en algunas máquinas, cuando se ponen números, no necesitan las comillas, acuérdense. Vamos a ver si en este caso la necesita. Mayor o igual que 10.5. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Enter. Y me salió. Hay 9 aprobados. Lo mismo con desaprobados. Igual, contar punto sin. ¿Correcto? ¿De qué rango? Del rango promedio, punto y coma. Ahora, ¿cómo sería el criterio para los desaprobados? ¿Quiénes desaprueban? Los que tienen menos de 10.5, ¿correcto? Entonces, el criterio será menor a 10.5, cerramos comillas, cerramos paréntesis y ya está. ¿Será cierta esta función? ¿Será cierta esta fórmula que hemos hecho? Vamos a comprobar. 9 y 1. ¿Qué pasa si este 15 lo cambio por un 8? Enter. Entonces me dice ahora que hay 2 desaprobados y 8 aprobados. Entonces sí funciona la fórmula. Sí funciona la fórmula, la función que hemos elegido. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Sumar notas. Me dice, suma la nota 1, esta es la nota 1, de todas las mujeres. Bacán. ¿Cuántos criterios me están pidiendo? ¿1 o 2? 1, ¿cierto? El criterio es que sean todas las mujeres. Todas las mujeres. Entonces, igual que hicimos con contar, existe sumar punto sí o sumar punto sí punto conjunto. Lo mismo, ¿no? El primero es cuando hay un criterio y lo otro es cuando hay 2 criterios. Listo. Si aquí me piden solamente un criterio, ¿cuál debería utilizar? El sumar punto sí. Muy bien. Entonces, igual, sumar punto sí, ¿cierto? Me dicen rango. El rango donde está el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sean las mujeres. Entonces, ¿dónde está ese rango? Aquí. Elegimos el rango sexo, punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? De todas las mujeres. Y todas las mujeres representan que sean iguales a F, ¿cierto? Femenino. Punto y coma. ¿Y cuál sería mi rango suma? Sumar nota 1. Entonces sumamos nota 1. Muy bien. Ahora vamos a ver las funciones de siguiente tipo pestaña, text, en el cual estas funciones van a permitir obtener algún carácter especial, extraer algún carácter en una posición inicial, contar cuántos caracteres hay, convertir a mayúscula, convertir a minúscula, y su precio, ¿cierto? Y generar de repente algún tipo de código o algún tipo de, para que se vea mejor, de ID correlativo para dar este formato de. Vamos a ver cómo funciona la primera función. Seleccionamos el rango. La primera función desplegamos, me va a devolver, le damos moneda, cerramos y así el número de caracteres que yo quiero a partir del lado izquierdo. Por eso el nombre de esta función. Por ejemplo, si yo quisiera obtener pide primero de esta columna sumar precios y de esta celda, quisiera obtener de gasolina, las letras con 4 PE. En este caso, Entonces ya no solo se colocaría pide un criterio. Ahora tenemos 2 igual, criterios. Se nos pide izquierda, promedio de gasolina, selecciono, me dice más de texto. 4 ¿Cuál es mi texto? Pero de La qué celda. no. Entonces, no la celda, coma, tenemos que utilizar en mi caso punto y coma, función. y me dice el número de caracteres. Si yo quiero obtener la P y la E, ¿cuántos caracteres serían? Con 2, ¿cierto? Muy bien, Cierro paréntesis y empezamos. A ver, y me aparece sumar precios, de los que tienen, ¿correcto? ¿Qué pasa si me dicen quiero obtener, ponemos la función, las 4 primeras? Entonces, muy bien, rango suma, rango tienen más de una nota. ¿Qué vamos a sumar aquí? ¿Cierto? Los precios, ¿no? Muy bien. Seleccionamos el texto. A ver, ¿cuál sería el rango? La función. Coma, punto y coma. Y le pongo 4 caracteres. ¿Cuál es el primer criterio? Entonces, ¿Cuál es el rango del punto y primer coma? criterio? 4 caracteres. Suma. Este es el criterio 1, paréntesis sea de gasolina.
seleccionamos el rango donde se encuentra el combustible, así como la función izquierda me permite obtener el número de caracteres del lado izquierdo, de 15, la función derecha me permite obtener el número de caracteres el rango del pero criterio del 2. lado ¿Cuál es el derecho. criterio 2? Que tenga Es básicamente lo mismo. ¿Dónde están las puertas? Derecha, En la columna puertas. selecciono seleccionamos texto, este rango de aquí. correcto, Todos o sea, la celda coma, voy a y el llamar criterio sería punto y coma y le digo, correcto. igual Cerramos comillas, ¿sí? paréntesis, A ver, punto y coma, y le damos si yo estoy llamando a la estimemos función cuál es el derecha rango y suma. le digo Suma que me de obtenga 79, los 4 76.900, caracteres a partir de la derecha, ¿qué me debería aparecer como resultado? ¿se entendió? Facilita. Muy bien. Vamos a hacer Debería el aparecer siguiente la ejemplo, que es palabra lo mismo, pero GUI, con algunos datos cambiados. ¿cierto? G-U-I. ¿Ok? A ver, En este caso ya no se nos pide sumar los precios, se nos pide sumar así los funciona CB, los lo caballos. mismo con la izquierda, sumar promedio. ¿Dónde está esa columna? Muy bien. 12. CB. Pasemos a la siguiente función que es El primer extraer. criterio, ¿cuál será? Extraer me Todos los permite, vehículos que son como su nombre lo dice, de marca extraer Toyota. un carácter desde Y el la segundo posición que criterio yo que dice considere. rango de Sean criterio. Por menores ejemplo, a 25.000. ¿Correcto? Nota 3 es mi rango de criterio. Bien, si yo tuviera, Entonces coma. ponemos la función igual ¿Cuál es el criterio? Que tiene menos sumar de 12. punto sí punto conjunto. Menor. este El es rango suma, no ¿qué me dice igual es el rango Ah, suma? correcto. Los Vamos a CB, ponerlo un poquito cierro más grande comillas, para el seleccionamos coma, este rango, y rango independiente. suma. ¿Cuál es mi coma, rango suma? nos Y yo piden el quisiera rango del primer obtener la criterio. ¿Cuál es el palabra primer P, criterio? Que sean La Toyota. palabra ¿Dónde P, está eso? perdón, la letra P. Cierro Y paréntesis, la marca. enter, ¿correcto? Ya está. Seleccionamos este ¿En rango. qué posición se ubica la punto y coma, letra P? abrimos comillas. Tendríamos que contar, ¿no? La Recuerden I que es en la ese posición 1, criterio la es N muy la importante 2, la T la 3, la diferenciar E la 4 en dos cosas. y la P sería El rango del la segundo contar criterio. puntos número ¿Cuál es el 5. segundo Contar criterio? puntos y conjunto. Que sean Entonces, ¿cómo menores funciona a esto? 25.000. Por ¿Y ejemplo, dónde mira, están los un criterio, precios? dos yo le doy Este rango, un criterio, ¿cierto? función Entonces, extrae, Siempre hay que este tener en rango, cuenta eso. ¿Correcto? extraes la Muy bien. coma, Pasamos a la el segunda. texto. que será ¿Cuál sería mi texto? menores Este sería el texto. a 20 Punto y coma, me dice la posición Cerramos inicial. comillas, ¿Cuál será la cerramos posición paréntesis. inicial? Ya hemos dicho, 1, ¿Listo? 2, 3, 4, La suma de los vehículos que son 5, porque de eso marca representa la Toyota letra P. y que son ¿Y cuántas menores de letras quiero 25.000 obtener? son Supongamos 180. que me piden solamente la P. Perfecto. ¿Cuántas letras sería? 1. Esa es con la función sumar punto sí, Cerramos punto con. paréntesis, le damos enter Muy y bien. ahí está la P. Veamos Entonces ahora la función extraer me extrae el siguiente. algún carácter desde una Contar posición cuántos que yo- autos de marca yo determine, Volkswagen ¿correcto? Entonces vamos y a que borrar tengan esto. 4 puertas. Fácil, ¿no? También tenemos dos Listo. criterios acá. Entonces, Entonces, ¿qué tenemos que usar? yo digo, Función. En función extraer, Contar punto extrae, sí, punto, quiero que de ancon, ¿cierto? de la palabra Porque ancon, tenemos me dos extraiga la criterios. letra C, Así es. punto y coma y cuento, ¿no? Muy bien. La palabra ancon tiene 5 ¿Cómo sería entonces? letras. Igual, La A es la 1, la N Contar. es la 2, la C es Punto la sí 3. conjunto. Entonces coloco 3. el rango criterio Si 1 les he dicho la ¿Cuál es mi letra C criterio uno? nada más, ¿cuántos caracteres de serían? todos Uno, los carros ¿cierto? que sean de marca Uno. Volkswagen. Y listo. Ok. Ahí está la Seleccionamos letra C. este rango, Sí, perfecto. ¿cierto? Punto y coma. La función concatenar. Le ponemos el criterio. La función concatenar es Escribimos bien porque simplemente este es un la unión nombre de muy dos o más difícil, ¿no? celdas. Por ejemplo, si yo pongo mi nombre, José, punto y y acá le coma, pongo María. el rango del ¿cierto? criterio 2. ¿Dónde Como está el mi nombre criterio 2? compuesto, Que yo sean de quiero 4 unir una puertas. sola celda. Seleccionamos estos el dos rango nombres. de las puertas. Para ello utilizo la función concatenar. Punto y coma. Entonces, igual, El criterio será concatenar, 4, ¿cierto? Cerramos selecciono comillas, mi cerramos texto 1, paréntesis y le damos este es enter. mi texto 1, Y me sale coma, el resultado. en mi caso Ahí punto está. y coma, y Fácil, selecciono el ¿cierto? texto 2. ¿Cuál Muy será el fácil. texto 2? Este de acá. Y por último, Cierro veremos paréntesis el siguiente ejemplo, y le que doy es lo enter. mismo, pero con Y ya algunos me datos determinó cambiados. mi nombre completo. Contar, Así funciona punto sí esta conjunto. función, vale la redundancia. El Pero ¿qué primer pasaría criterio, si yo quiero contar colocar cuántos autos usan entre combustible José y diésel María y un el espacio? precio es ¿Cómo superior debería a ser? 20.000? Muy bien. Muy bien. El primer criterio, Simplemente que sean le de doy doble combustible clic. diésel. ¿Dónde está ese dato? Edito la En este forma, rango. ¿cierto? Seleccionamos Vamos acá, el rango, acá arriba. punto y coma, Entonces yo coloco acá arriba, escribimos el criterio. punto y coma, El criterio ¿cierto? será diésel, comillas, ¿cierto? le doy un espacio, cierro comillas,
dice, cerramos comillas, y le doy punto y coma. Ahí piden el rango 2. ¿Cuál es el rango 2? Para yo agregar el criterio 2, algún carácter o algún espacio a dentro 20.000. de una ¿Y dónde están los precios? En el hacemos rango mediante precios. Muy bien. ¿Correcto? Seleccionamos el Muy rango, punto y coma, borramos esto y escribimos el les criterio. voy a pedir, o vamos que a ver sean el ejemplo superiores a concatenar 20.000. el se nombre pone superior? y el apellido. Con Muy el bien. símbolo Hacemos lo mayor, siguiente. ¿cierto? Mayor a Concatenar. 20. Selecciono mi texto 1, el Cerramos apellido, comillas, punto y coma. El texto 2 sería el nombre, cerramos paréntesis y le damos Enter. Ahí está. Y me ha unido todo. Así de ¿Cierto? sencillo. Pero yo quiero que después de los apellidos exista una coma y luego recién el nombre Luis. Ya sabemos cómo hacemos eso. Editamos esto, ¿cierto? Nos vamos acá arribita. Después del primer texto le añado comillas, le pongo una coma, le doy un espacio, cierro comillas, punto y coma y le doy enter. Entonces me debería separar mediante una coma los apellidos y los nombres. Y ahí está. Perfecto. Así funciona concatenar. La función largo me permite a mí contar cuántos caracteres hay en una determinada celda. Es así de sencillo. Igual, largo, y le digo cuántas letras o cuántos caracteres habrán aquí. A ver, contemos, le damos clic acá, cerremos con este paréntesis y le damos enter. Me dice que acá hay 14. Si ustedes cuentan, van a ver 13 letras. Pero ¿dónde está el número 14? Es el espacio. El espacio también se cuenta como un carácter. ¿Qué pasa si aquí yo le agrego un apellido más? Rosas, por ejemplo. ¿Seguirá siendo 14? No, ¿cierto? Eso debería incrementarse. Le doy enter y ahí está. Se incrementa. Me cuenta el número de caracteres de esta celda o de cualquier otra que usted quiera contar. Muy bien. Esta función mayúscula lo único que hace es convertir las minúsculas a mayúsculas. Por ejemplo, ¿cuál de estas está en minúscula? Ancón, ¿cierto? Vamos a convertir Ancón. Mayúscula. La función mayúscula se llama mayúsc. Selecciono mi texto, cierro paréntesis y le doy enter. Ahí está. Ya me lo convirtió a mayúscula. ¿Sí? Ancón minúscula y acá mayúscula. Entonces la función minúscula hará lo inverso. De mayúscula lo convierte a minúscula. Probemos. Minúscula. Seleccionamos el que está en mayúscula, cualquiera. Cerramos paréntesis y le damos enter. Ahí está. Me lo convierto en minúscula. Así de simple. Entonces, como nosotros ya sabemos, podemos utilizar estas funciones de texto en cualquier momento. Entonces aquí les tengo un ejemplo, o lo vimos en clase también. Yo voy a generar un código, ¿cierto? Un código. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona. Me dice, el primer carácter del primer apellido. ¿Dónde se encuentran los apellidos? Aquí, ¿no? En la celda, en la columna A. Muy bien, el primer carácter. ¿Cómo hallo el primer carácter? Con la función izquierda. Muy bien, izquierda. Izquierda. Selecciono mi texto. El número de caracteres, 1. Cierro paréntesis y ya está. La primera letra del apellido paterno, ¿no? Del primer apellido. Muy bien, ya funcionó. ¿Qué sigue? Agregar la edad. ¿Dónde está la edad? Acá, en la columna D. Y ya sabemos qué función me permite a mí agregar, unir, ¿cierto? La función concatenar. Editamos la función. Nos vamos acá arriba y le agregamos, ¿no? Concatenar. ¿Ok? Este es mi texto 1, punto y coma. ¿Con qué adicionamos? ¿Con qué añadimos? Con las comillas. ¿Correcto?
¿Será así o no será así? Probemos. Siempre hay que probar, a ver si sale. Punto y coma y elegimos 28. Cerramos paréntesis. Ahí está. P28. P28. Muy bien, va saliendo. Agregar la palabra Perú. Muy bien. ¿Cómo agregamos la palabra Perú? Ya sabemos. Borramos esto de acá. Punto y coma. Y todo lo que queremos adicionar lo hacemos mediante comillas, ¿cierto? Perú. Probemos. 28 Perú. Ahí está. Va saliendo. ¿Qué sigue? Número correlativo. El número correlativo nos piden 001. Ok, añadimos pues. Borramos aquí, punto y coma, comillas, 001. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y listo. Ya está. Por último, me piden agregar el último carácter del segundo apellido. En este caso era Aranguri, ¿no? Entonces vamos a borrar lo que yo le adicioné, que era Rosas. Vamos a dejarlo como estaba. Aranguri. Entonces vamos a agregar el último carácter del segundo apellido. Si me piden agregar el último carácter del segundo apellido, estaría buscando la función derecha, ¿cierto? Entonces editamos acá, punto y coma, derecha, ¿cierto? Seleccionamos el texto, punto y coma, y decimos 1. Cerramos y le damos Enter. Y ahí está. Nos salió lo que nos pedían, así de simple.